Bien, en esta clase continuamos con ejercicios del tema de inducción. Este tipo de ejercicios que realizamos en la anterior clase solo son un tipo, ¿no? Hay muchos tipos de ejercicios, pero los hemos realizado porque normalmente, como han visto, entran los exámenes de arquitectura. Seguimos entonces en problemas de inducción. Bueno, ¿qué inducción tal vez, no? Magnética. Es una cosa en el anterior PDF, que son inducciones magnéticas, ¿no? Estamos en el tema de magnetismo. Bueno, a ver, veamos. Hay algunos ejercicios más que he estado viendo que son bastante importantes, como por ejemplo este. Bien, dice en la figura 3155, el eje de rodamiento de 1.5 metros de largo es empujado a lo largo del... Ay, a ver, un momento. El eje del rodamiento quiere decir este palito de acá que estoy pintando. 0.5 metros de largo, ¿no? Es empujado a lo largo de los rieles con una rapidez constante. Bueno, tiene una velocidad ahí constante. En los puntos A y B de los rieles, directamente uno frente a otro, se conecta una resistencia de 0.4 ohms. Las ruedas a tacto eléctrico con los rieles y por tanto el eje, los rieles y R forman un circuito cerrado. La única resistencia significativa en el circuito es R. En sentido vertical y hacia abajo existe un campo magnético uniforme de 0.08 teslas. Determina la corriente I inducida en el resistor, cuál es la fuerza horizontal F necesaria para mantener rodando al eje con rapidez constante y cuál de los extremos del resistor A o B está un potencial eléctrico más elevado. Ya. Empezamos entonces. No es básicamente el mismo ejercicio, se ubican. Lo único que tenemos que hacernos ahora es bueno, he colocado ahorita este ejercicio con la intención de que podrían mostrarles el mismo ejercicio que hemos ido haciendo, solo que de distintas configuraciones. Incluso me parece que hay un ejercicio donde tiene lo mismo que ahorita, solo que está inclinado, por así, ¿no? Y se está tratando de bajar por su propio peso. Y bueno, de distintos tipos de configuraciones. A ver, lo único que tenemos que hacer es hacernos un buen dibujito. Estos son los rieles. Ahí está mi objeto rodando. Y la diferencia sería que ahora el campo magnético está entrando, ¿no? Rápidamente. A ver, la corriente tendría que estar aquí inducida saliendo, ¿no? Ya que tendrían que estar así. Por lo tanto, es en este sentido. Corriente inducida. Bajo esa regla, entonces, ¿hacia dónde estaría apuntando nuestra fuerza? Hacia la derecha, ¿cierto? La fuerza magnética matriz sería hacia la derecha. Siempre, ya saben, oponiéndose al movimiento de esto. Y justamente, ¿no? Aquí está.
Se está oponiendo el movimiento. Si quieren el dibujo y lo aumentamos, la fuerza está así. Bueno, inciso A. ¿Qué dice el inciso A? ¿Cuál de los extremos, determina la corriente I inducida en el resistor? Sabemos que eso es E sobre R, donde E directamente es el flujo LB. Creo que ahora ha dado esa distancia, ¿no? Sí, 1,5 metros. Entonces la corriente es BL velocidad entre R. Y eso sería campo magnético 0,08 teslas, longitud 1,5. Mm, velocidad a la que está moviéndose 3 metros por segundo. Resistencia 0,4 ohms. Esta es entonces la corriente inducida. Bueno, rápidamente voy a colocar mi calculadora. 0,08 por 1,5, 3. 0,9 amperios. Más bien que de este ejercicio se tienen los resultados, ¿no? Pueden ir comprobando, pero ya saben, siempre compruebo los resultados para no estar dando falsa información. Bueno, inciso B. Ver, ya estamos haciendo más rápido. Si al inicio lo iba a hacer así, pues probablemente no se iba a entender. Por eso es que eh, decías muchos detalles, ¿no? Inciso B. ¿Cuál es la fuerza horizontal F necesaria para mantener rodando al eje con una rapidez constante? Pues la fuerza simplemente es la corriente, la longitud y el campo magnético, ¿no? Con ayuda de esa fuerza, esto se va a seguir manteniendo constante, eso estamos diciendo. Esto será 0,9, la longitud es 1,5 y el campo magnético 0,08. Reemplazando 1,5 y 0,08. 0,108 newtons, porque es fuerza, ¿no? Inciso C. ¿Cuál de los extremos del resistor A o B, me está preguntando de estos dos, ¿no? Estará a un potencial eléctrico más elevado? Pues estas preguntas ya son un poquito más em, referidas a la polaridad. A ver, si estamos diciendo que la corriente está en este sentido, la polaridad de esta resistencia es de más menos, ¿no? Siempre va a ir de un potencial mayor a un potencial menor. Por lo tanto, mm, dice, ¿no? Cuando los extremos del resistor está a un potencial eléctrico más elevado. Este es el punto B, dice, y este es el punto A, ¿cierto? Según mi diagramita. Esta es la corriente inducida, ¿cierto? En la respuesta que tenemos del libro dice punto B. A ver, ¿por qué dirá el punto B? Que es el potencial eléctrico más elevado.
porque para calcular el potencial entre A y B, pueden colocar acá, yo sé, entre A y B se tiene, perdón, la corriente entre A y B se tiene que tener potencial en el punto A menos potencial en el punto B. Ajá, al revés, ¿no? Final menos inicial sobre la resistencia. Para que esto me salga positivo, porque yo ya estoy decidido, entonces B sub E debe ser mayor, ¿no? Debe ser mayor para tener una corriente positiva. Bueno, esa sería la única explicación que le podemos dar ahorita. Inciso D. ¿Qué pasaría si? A ver, esto tal vez es interesante, ¿no? Cuando el eje circule más allá del resistor, la corriente en L lo hará en dirección inversa. Explique su respuesta. Pues no, ¿cierto? No, no va a cambiar. Está diciendo que bueno, esto llegaría hasta más acá, hasta por ahí. Y la corriente, pues la corriente en realidad no está definida por la posición de este objeto, ¿no? Está definida por el campo magnético. Así que no debería cambiar. Y justamente la respuesta también del libro dice no. Ya, pasamos a otro ejercicio. A ver, veamos esto. Dice, una varilla conductora de longitud L se mueve con una velocidad V en paralelo con un alambre largo que lleva una corriente estable I. El eje de la varilla se mantiene perpendicular al alambre, con el extremo cer- cercano, será, ¿no? A una distancia R del alambre, como se muestra en la figura. Demuestre que la magnitud de la FEM inducida en la varilla es igual a todo eso. Y bueno, empezamos a resolver. Primeramente acá es conveniente colocar un sistema de coordenadas, ¿listo? Yo lo voy a colocar ahí, el X y aquí el Y. Va a ser conveniente colocarlo de esa manera, porque ahora puedo hallar el campo magnético necesito, ¿no? Generado por esta corriente. Entonces, para el campo magnético, voy a usar la ley de Gauss, ¿no? Por la ley de Gauss, digo, de Ampere, sería B por 2pi por X. Ahora, ¿por qué X? Porque voy a calcular el campo magnético a cualquier punto X, ¿listo? Cualquier punto X, acá estoy calculando cuánto es el campo magnético que de hecho está entrando, ¿no? Así. Estoy calculando en cualquier punto X, va a ser variable. Es mu
permeabilidad magnética por la corriente I, ¿cierto? Del que está generándolo. Entonces acá el campo magnético es conocido rápidamente y tiene ese valor. Ahora necesito calcular yo el flujo del campo magnético. Digo acá, para el flujo, porque me está diciendo G inducida, ¿no? Entonces ya saben por qué camino me voy. Para el flujo, entonces digo, esto va a ser integral de B por diferencial de área. Vemos acá que ese diferencial de área es paralelo al campo magnético, entonces no va a causar ningún problema este producto escalar y me queda B por A. Luego aquí tengo flujo magnético es integral de mu sub 0 corriente 2pi por x diferencial de área. ¿Cómo será ahora ese diferencial de área? Hay que tener un poco de cuidado ahí. ¿Y qué área será, no? Eso es importante. Tomen esto en cuenta. Tiene un pequeño truquito este tipo de ejercicios. Se dice así. Supuestamente, este se está moviendo en el tiempo, ¿no? Tiene una velocidad. Así que en un determinado tiempo, esto ha barrido toda un área acá. Vamos a dibujarlo así. Ha barrido toda esa área, o sea, se ha desplazado y ahora está aquí, digamos, ¿no? Ahí. En todo ese tramo de desplazamiento hay una distancia, digámoslo así, ¿no? Que viene dada por, si la velocidad es constante, tenemos distancia sobre tiempo. Entonces la distancia es velocidad por tiempo. Por lo tanto, esto será esa velocidad por algún determinado tiempo, t. Ya saben que tenemos que derivar el flujo, así que tiene que haber un t por ahí. Por lo tanto, bajo ese sentido, esto será entonces, eh, ¿cómo será la diferencia de área? Es b por t por dx, ¿no? Se ubican lo que estoy haciendo, a ver. Esto que estoy dibujando con rojito es mi diferencial de área. Y esto es dx, ¿no? Por lo tanto, es base por altura. B por T por diferencial de X. X de dónde va? Desde R hasta R más L, ¿no? Ya saco todas las constantes, por así decirlo, que no se pueden integrar. Y me quedo con esta integral. Que es obviamente sencillo, ¿no? Es simplemente el logaritmo de X. Y al reemplazar los valores me va a salir 1 más L sobre L. Y finalmente digo, la FEM inducida, ya sabemos, ya hemos determinado el signo de la corriente o no. Bueno, aquí me dice el valor absoluto, ¿no? Dice que no me preocupo por los signos. Es la derivada de esto respecto de t. Solo hay una t. Entonces la derivada será simplemente eso. B, ¿no? Logaritmo de 1 más L sobre L. Y veamos si ese es el resultado. Ahí está, ¿no? Entonces, eh, esta formita de analizarlo, tómenlo muy en cuenta, va a servir para otros ejercicios que justamente vamos a hacer el siguiente.
Ahí está. Dice, a ver, una espiral rectangular de dimensiones L y omega, pero no omega, se mueve con una velocidad constante V alejándose de un alambre largo que conduce una corriente I en el plano del espíritu, dice, ¿no? Cuya resistencia total es R. Deduzca una expresión para la corriente en la espiral en el instante en que el lado cercano esté a una distancia R del alambre. Bueno, hay que ya la corriente entonces, ¿no? Ya. Nuevamente, primeramente voy a calcular el campo magnético. Creo que no hay mucho que analizar, es simplemente mu sub 0 y 2pi por x, indicando que x, a ver, esto voy a agrandarlo un poco más, indicando que mi sistema de coordenadas va a ser ahí, ¿no? X y Y. Estoy calculando mi campo magnético para algún X. Y de hecho esto va a ser así, ¿no? Está entrando en esa área. Y ahí está. Luego necesito calcular el flujo magnético, que sería la integral. Siempre les recomiendo analizar así porque a veces hay un ángulo de variación ahí, ¿no? Un coseno. En este caso están paralelos, así que nuevamente ahí es B por el parcial de área. Si no, ya saben, habría, en realidad hay esto, ¿no? Pero como están paralelos es coseno 1. No siempre van a ser paralelos, así que tal vez vamos a poder verlo un ejercicio después en el que no sean paralelos. Ya, queda integral mu sub 0 y 2pi por x. ¿Y cómo será el diferencial de área? Nos vamos nuevamente arriba. Y de la misma manera, ¿no? Sería un diferencial de este tipo. Dx por L. En X integramos desde R hasta omega. R más omega sería, ¿no? Luego acá tengo que el flujo es mu sub 0 L y 2pi. La integral de esto sería el logaritmo de 1 más omega sobre L. La fuerza electromotriz inducida, la menos derivada del flujo respecto al tiempo, ¿no? Como ya hemos determinado el valor de la corriente, bueno, no, a ver, ¿dónde sería el valor? O perdón, la dirección de la corriente.
Necesito un ampliado ahí, ¿no? Ya saben, siempre se opone al campo magnético externo, o sea, esto sería punto, pero punto, punto, y esto es X, X. Eso quiere decir que está girando así, ¿no? Hacia adentro. Por lo tanto, mi corriente acá será en esa dirección. Si ya hemos determinado la corriente, ya no necesito el signo negativo, ¿no? De una vez voy a derivar esto respecto de mm, respecto de t. Pero acá está el detalle. ¿Cómo puedo derivar respecto de t si no tengo acá t? Tomando en cuenta que me dan la velocidad, ¿cierto? Ahora vamos a leer un poco más. Alejándose del alambre B. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que considerar ahí? Que esta R está cambiando, ¿no? En realidad, esto está cambiando. De hecho, todo el diferencial se está moviendo hacia la derecha y estos valores están cambiando con el tiempo. No son fijos. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos decir? Bien, no olvidemos que omega y R dependen del tiempo, porque eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Por lo tanto, acá tengo que derivar implícitamente. Esto se mantiene, se mantiene, se mantiene, y acá adentro están, ¿no? Mis variables, por así decirlo, y derivo eso. La derivada será 1 más omega sobre R por la derivada de lo que está aquí adentro. De 1 va a ser 0, y ¿cuál vamos a derivar ahora? Omega o R. A ver, voy a revisar el resultado también para que seamos... Ya, claro, aquí tomen en cuenta que omega también es constante, ¿no? Esto a pesar de todo no cambia. El único que cambia es R. Eso. Entonces derivo a R, que es, bueno, que depende del tiempo. Omega sigue siendo constante. Entonces tendríamos acá menos, cuenta entonces el signo, omega sobre R cuadrado. Y listo, ¿no? Pero estamos derivando respecto del tiempo. Entonces nos faltaría, ya que hemos derivado respecto del tiempo y no de R, aumento esto, ¿no? Por regla de la cadena. Pueden verlo así o pueden verlo así. Fíjense, acá tenemos así. No podemos derivar, pero podemos multiplicar por esto y ahora sí pueden derivar respecto de R y este otro se junta. Esa es la derivada que, bueno, había anotado todo acá. Y por eso estoy aumentando esto de acá, ¿cierto? Listo. Con todo eso ya tendríamos el resultado correcto. A ver. Mu sub 0, L y no olvidemos que esto es justamente esa velocidad que dan de dato. Lo voy a hacer hasta acá. 2pi. Estos signos son menos o menos es más. Acá quedaría omega sobre el cuadrado. Acá saco como un denominador.
R más omega sobre R. Y ya como resultado tendríamos acá una R con una R se van. Y este es el resultado correcto. Omega sobre R por R más omega. Bueno, solo recuerden que no les salga negativo. Si ustedes ya han asignado todo, traten en lo posible de ejercicios como este, que les salga positivo, porque ya están dando, ¿no?, esta dirección. Si ponen FEM negativo, están diciendo que ustedes han planteado mal esto y está al revés. Esto no puede estar mal planteado, ¿no? Ya saben, el gráfico y la ley de Lenz son de bastante ayuda. Bueno, entonces acá les he mostrado otro tipo de ejercicios en los que ahora el campo magnético, digamos, así va variando, pero a causa del movimiento de las figuritas esas, ¿no? Ya. Esta es una pregunta muy interesante, la estoy sacando del libro de Leiva y vamos a tomar muchas cosas en cuenta acá. No es un problema muy común, ¿listo? Dice, en una región magnética, bueno, donde hay un campo magnético constante, ahí está, uniforme, se coloca un disco delgado conductor de radio aire y cuyo eje de rotación es paralelo a la dirección del campo magnético. Hallar la diferencia de potencial entre el centro y el borde del disco. Es un problema bastante común, el disco de Faraday. Y voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿listo? Se tiene entonces un disco que está girando ahí, inmerso en un campo magnético. Lo que siempre van a pedir es hallar la diferencia de potencial entre bueno, básicamente sería esto, el centro y el borde. Entre estos dos puntos, hallar una diferencia de potencial. Entonces es como que yo midiera con un tester ahí y seguramente me va a dar un valor. Vamos a analizar la razón del por qué se genera ahí una diferencia de potencial. Bien, primeramente voy a referirme a la fuerza magnética. Voy a dibujar primero el disquito aquí para indicar algunas cosas. Visto del lado superior, tenemos el radio R y esto está girando, ¿no? Con una velocidad angular omega. Está inmerso en un campo magnético. En este caso, bueno, lo estaríamos viendo de acá, ¿cierto? Por eso está girando así y el campo magnético estaría entrando ahí en el disco. Ya, tomen en cuenta que este disco tiene cargas ahí internas, ¿cierto? Por lo tanto, esas cargas sufren debido al campo magnético externo y al movimiento, obviamente, como les decía al inicio del tema
campo magnético, estas son cargas en movimiento, ¿no? Tienen un movimiento circular en este caso. Ya bueno, más o menos, ¿no? Esa es la carga. Y pues básicamente el movimiento de cargas correspondería a una especie de corriente, por así decirlo, ¿no? Y ya saben que a una corriente el campo magnético va a tratar de afectarla, ¿no? En algún motivo, en algún sentido, mejor dicho, mediante la fuerza magnética que es carga, la velocidad que tiene por el campo magnético. No tenemos ahora el dato de la corriente, ¿no? Solo estoy ahí usando esa carguita ahí para mostrar la fuerza que va a ejercer. La mejor forma de entender a lo que he estado viendo de este disco de Faraday es hacer lo siguiente. Esto que pase ahí a dividir y tenemos una fuerza sobre carga. Y automáticamente, esto es algo conocido, ¿no? ¿Qué cosa es fuerza sobre carga? Sería campo eléctrico. Por lo tanto, es una especie de campo eléctrico de la carga en ese campo magnético. Luego, se sabe que acá para la diferencia de potencial usamos esta definición, que era la integral del campo eléctrico por el diferencial de posición. Ahora acá solo faltaría definir el sentido del campo eléctrico. Y lo bueno es que ya sabemos, tiene el sentido de la fuerza. Así que vamos a analizar eso un poquito. Y por ejemplo acá, lo único que conozco que es que su velocidad es tangencial, ¿no? Sería más o menos, a ver, vamos a hacerlo bien el dibujo. Así más o menos sería el recorrido, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, su velocidad vendría ahí. Ahora, si yo realizo el producto vectorial entre la velocidad por el campo magnético, ¿qué dirección tendrá en mi dibujo? No olvidemos que acá el campo magnético está saliendo de la pantalla. Entonces, por regla de la mano derecha, sería hacia afuera, ¿no? O sea, en este sentido. Y ese sentido es radial, ¿cierto? Bueno, este sería el sentido de la fuerza y también el campo eléctrico. Eso quiere decir que este tipo de experimento induce ahí un campo eléctrico, está dirigido en un sentido radial. Por lo tanto, aquí tendría, aquí puedo colocar, a ver, bueno, aquí estoy colocando como vector. Entonces aquí el campo eléctrico será módulo del primero, módulo del segundo, y el ángulo que separa es 90 grados. Entonces seno de 90 es 1, ¿no? Acá, módulo del primero, módulo del segundo. Voy a escoger el diferencial radial también y el ángulo que los separa.
Cero, ¿no? Coseno de cero es uno. Por lo tanto, acá simplemente tengo que mm, reemplazar. Pero antes, me estoy olvidando, no me dan el dato de la velocidad, ¿no? Tengo que colocar en datos, en función de los datos que conozco. Aquí tengo que hacer una cosa previa, entonces. Ya, a pesar de que ya puedo usar esto. Por definición, la velocidad tangencial es omega por r, ¿cierto? Donde r va a representar el radio en cualquier punto. A ver si voy a mi grafiquito. Este sería mi radio en cualquier punto. Por b, ahora sí, ¿no? Esto sería omega b integral de r de r. R varía desde cero hasta el radio R de dato, ¿no? Por lo tanto, la de potencia cero, omega B es el cuadrado entre 2 desde cero hasta N. Y eso es un medio de omega B R cuadrado. Y ese es justamente el resultado que me da también el libro, ¿no? Bueno, ese es el disco de Faraday y el truco ahí, como les decía, es ir por esta parte, ¿no? Es una forma más simplificada, digamos, de entender este ejercicio. ¿Listo? Tomen en cuenta que esta pregunta me parece que ha entrado en los exámenes de auxiliatura y se han enviado al grupo. A ver, veamos rápidamente. Es nuestro grupito de WhatsApp en el que se han ido enviando, ¿no? Cosas. Y acá, bueno, los compañeros me han proporcionado unas preguntitas ahí, y aquí está justamente, ¿no? Esta es la pregunta. Bueno, no se nota muy bien, pero está refiriéndose a algo muy parecido, ¿no? Aquí dice gira con una velocidad angular omega en torno al eje Y, que abajo se lee. Bueno, inmerso en un campo magnético B que está en dirección Z. Bueno, ahora está en dirección Z el campo magnético, ¿no? Una espira cuadrada de lado L y resistencia tal. R está situada en el plano YZ como indica en la figura. La espira toca al disco con unos contactos, dice, deslizantes. Supongamos despreciables las resistencias de los contactos y del disco también constantes. Bueno, el punto es que acá fíjense por dónde parte. El campo eléctrico es velocidad por campo magnético. Está referido esto a lo que acabamos de estudiar, ¿no? Aquí tienen la solución, analícenlo. El camino que sigue es bastante parecido a lo que estamos haciendo, ¿no? Y es bien cortito el ejercicio. Tómenlo muy en cuenta. Entonces, que estos discos de Faraday son bastante comunes estudiarlos en física 3. Bueno, seguimos con otro ejercicio.
Acá tenemos otro ejercicio de inducción. A ver, veamos. Desde Leiva y dice, una barra conductor de longitud L gira a una rapidez angular constante omega alrededor de un pivote en un extremo. Está sujetado a esto, ¿no? Solo está girando y es como que está clavado. Un campo magnético uniforme B está dirigido perpendicularmente al plano de rotación, como se muestra en la figura. Está entrando, ¿no? Determine la FEM de movimiento inducida en los extremos de la barra. Bueno, ¿cuál será la FEM inducida? K. Comenzamos entonces. Tomen en cuenta que es algo muy parecido a todo lo que hemos ido haciendo. Para empezar, necesitamos acá la fuerza magnética. No, directamente el campo magnético, mejor dicho, el flujo, ¿no? El flujo es, bueno, ahora sí, realmente, ay, perdón, fuerza electromotriz. Partimos de ahí porque es lo que nos piden. Listo, necesito hallar eso. Donde el flujo magnético es la integral del campo magnético por el diferencial de área. Y ahí nos paramos un rato. El diferencial de área, bueno, si me estás diciendo que calcule yo aquí una FEM, eso quiere decir que supuestamente se está induciendo una corriente acá, ¿no? Y recuerdan el ejercicio de donde teníamos una varita y vas cierto, una cierta área, pues es algo muy parecido a esto. Tenemos que considerar que esto ha recorrido una cierta distancia angular, pero esta vez no. Sí. Así que eh, varias cosas acá que considerar. El campo magnético es uniforme, ¿no? Entonces sale, ¿cómo será el diferencial de área? Es paralelo al campo magnético. Entonces, esto solamente tomamos B por diferencial de área. El campo magnético es uniforme, no cambia. Por lo tanto, sale de la integral y nos quedaría simplemente eso. ¿Cuánto será esa diferencial de área? Bajo la misma idea, ¿no? Que habíamos hecho antes. Esto recorre una cierta trayectoria que sería L por tita, ¿no? Vamos a colocar. Sí, esa es la trayectoria recorrida. Antes habíamos tomado distancia, bueno, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Ahora vamos a tomar velocidad angular, ángulo sobre tiempo. Y el ángulo es omega por t. Por lo tanto, voy a dejar eso acá, ¿no? Entonces, ese ángulo recorrido es omega por t. Ahora necesito calcular el área conociendo esto, ¿no? Tita omega por t. ¿Cómo es el área de un sector circular? Eso tendríamos que tomar en cuenta. Bueno, es básicamente
Es como ya base por altura, ¿no? Esa es la base, esa es la altura, y dividir entre dos, como si fuera un triángulo. Entonces tengo L cuadrado por tita. Y acá el flujo magnético entonces será B L cuadrado omega T. Luego digo que la Fm inducida entonces es la derivada del flujo respecto del tiempo. Y eso será B. Me he olvidado dividir entre dos, ¿no? El área, yo mismo estoy diciendo. Entonces será un medio de B omega L cuadrado. Y ese es el resultado que tenemos acá, ¿no? B omega L cuadrado entre 2. Entonces, bueno, es un ejercicio parecido al que ya habíamos hecho antes, solo que estaba viendo ahora una área circular, ¿no? Hay que tomar en cuenta y tener cuidado también con este tipo de problemitas. Bueno, todas las cosas que hemos tomado ahora en cuenta son ejercicios bastante cortos, ¿cierto? Y estaríamos ya terminando, por así decirlo, la parte media, ejercicios de tipo medio, que así nomás termina en la lección de estatura, como han podido ver, del, del tema de inducción. En la siguiente clase nos vamos a enfocar ya ahora a resolver tal vez algunos ejercicios más de esta parte, pero más complicados del Rodrigo Chi. Creo que hay uno interesante. Vamos a ver eso. Y ya estaríamos comenzando el tema de inductancia. Y ya casi con eso vamos a terminar todo el curso. Entonces, bueno, aquí quedaríamos en esta clase. Y bueno, aconsejarles que resuelvan más que de Leiva. Creo que en esta parte los mejores ejercicios están en el libro de Serway. No mejores, ¿no? Pero son varios ejercicios que han ido entrando a lo largo de los exámenes de literatura que he podido ver. Bueno, entonces ahí quedamos en esta clase.